Bueno, un cordial saludo y bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Paola Villegas en su segmento Venciendo Gigantes. Así que, Paola, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, pues muy bendecida por estar un día que Dios nos regala y pues con la expectativa de lo que Dios hoy puede hablar para nuestro corazón y pues vamos a seguir viendo este gigante que dejamos pues la semana pasada y pues vamos a ver hoy qué nos dice Dios a través de esto. Y pues bueno, hoy estamos hablando de un gigante que empezamos a conocer la semana pasada llamado indisciplina. Y nada más para continuar con este tema, pues vamos a ver un poquito sobre qué es la disciplina y obviamente la indisciplina es todo lo contrario. De todos modos, te invito a que vayas a nuestras redes sociales de Busco en Ti para que no te pierdas la primera parte y puedas pues saber de qué estuvimos hablando. Y bueno, la indisciplina hablábamos que era un conjunto de reglas de comportamiento para mantener un orden y esto obviamente cuando tenemos un orden va a conducir a un resultado. Esa es la disciplina y la disciplina también es la capacidad que tiene el ser humano que Dios nos dio porque hablábamos de que tenemos un Padre y tenemos un Dios que es de orden, entonces nos tenía que hacer a su imagen y semejanza y nos hizo también ordenados. Entonces tenemos la capacidad para poner en práctica principios como el orden y la constancia. Estos dos factores hacen que haya disciplina en nuestra vida. Desgraciadamente que cuando el pecado entra eh, al inicio, en el Génesis, pues sabemos que todo lo que Dios había hecho en un inicio, pues empezó a transformar y pues ahora conocemos a un mundo en donde existe mucha indisciplina y ese es uno de los gigantes que ha sido fuerte alrededor de todo el mundo, fuerte en el sentido de que nosotros le hemos permitido que sea fuerte, porque a través de esta indisciplina que decíamos ahorita, que no hay un orden y una constancia, pues veíamos algunas cuestiones sobre eh, qué nos hace o qué nos da este gigante, qué dardos nos manda y uno de esos dardos hablábamos sobre el desorden y sobre la desobediencia y decíamos que no hay disciplina sin obediencia, no va a haber disciplina sin obediencia. Por eso te invito a que nos busques y busques la primera parte de este tema para que veas que la indisciplina justamente va a eso. Mientras no haya una obediencia, no va a haber una disciplina. Es como en una escuela militar, ahí hay mucha disciplina. Y lo primero que tienes que hacer es obedecer las reglas que marca, pues en ese momento el sargento, el teniente, quien te dé la instrucción. Entonces, en el momento que tú estás obedeciendo ciertas reglas, en ese momento tú estás entrando a una disciplina porque estás siendo ordenado y estás siendo constante en esa obediencia. Entonces ya después es algo en automático que se genera en tu vida, que ya no te va a costar, que ya no es una lucha en tu vida o hasta una pelea entre tú mismo que dices, es que ¿por qué no soy ordenado? Ahora vamos, que si tú quieres saber si eres ordenado en tu vida, pues tan solo veas a tu alrededor, tu casa está ordenada, en tu trabajo mantienes un orden, porque todo eso es un reflejo solamente de lo que hay en nuestro interior, de lo que mentalmente este gigante ataca a nuestra vida y que nos diga no seas obediente, no seas ordenado, y entonces eso genera una indisciplina a donde quiera que vayas, a la escuela, en tu casa, en el trabajo, en cualquier lado. De hecho, hasta si tú vas nada más a una cafetería, vamos a hablar un Starbucks, ahí en un Starbucks te dan tu café y te vas a una barra, ¿no?
hay mucha gente que no es disciplinada porque no mantiene un orden, porque no es obediente ante las reglas de la cafetería, que te dice que te formes, que te dice que pases del siguiente lado, que te dice que tires la basura en el bote orgánico y en el bote de inorgánico. Y entonces la gente al no tener desde los inicios una disciplina, entonces no hay un orden y entonces la gente se vuelve desobediente y entonces todo eso genera un caos. Y hoy vamos a ver parte de esa desobediencia justamente, que en la desobediencia resalta algo que es otro de los gigantes que en algún momento lo vamos a tocar, pero es el ego. El ego, bueno, de hecho, muchos de los gigantes que hemos ya visto es mucho del ego, ¿no? Del yo pensar en mi celo, en pensar en lo que a mí me dolió, en lo que yo no puedo perdonar, en mi amargura, en mi depresión. Ya nada más es el yo. Entonces, básicamente, pues este gigante está acompañado de muchos gigantes más y esta no es la excepción. En este gigante de la indisciplina también entra el ego. ¿Por qué el ego? Porque nos regimos a lo que yo quiero, a lo que yo pienso y a lo que es mi beneficio. Entonces el yo creo, el yo pienso, el yo considero que no se debe de hacer esto, que se debe de ser así. Aunque el jefe diga, a mí no me parece, aunque haya reglas en mi casa que mis papás hayan puesto de llegar a las 11, yo considero que a las 12 es una buena hora. Considero que a las 12 todavía no es tan tarde. Es que yo pienso que mis papás son muy estrictos. Es que y nada más busco mi beneficio, pero no acato la disciplina, no acato el orden, no acato la obediencia. Y entonces eso te va a llevar siempre a tener un caos en tu vida, porque entonces, ¿cuántos jóvenes han perdido la vida por no acatar horarios en su casa, por irse a escondidas cuando les dijeron que no tenían que ir por desobediencia? ¿Cuántos jóvenes les dijeron, no te juntes con ciertas amistades? Y entonces en esa indisciplina hay consecuencias, las vamos a ver más adelante, pero hoy quiero que sepas que parte de este gigante lo que hace es que solo hace que tú pienses en ti mismo, que seas egoísta, que solamente pienses en tu beneficio, no pienses en que sí es lo correcto o que aunque no sea correcto, pero sí es lo que me están mandando, lo tengo que hacer. No piensas en eso. Cuando ya uno crece, cuando uno tiene ya cierta edad, y no puedo decir que hasta que tengas hijos, porque yo en mi ejemplo, yo no tengo hijos, y llegó un tiempo que yo decía, ¿cuánta razón tenía mi papá y mi mamá? Hay muchos que hasta que tienen hijos y ya experimentan, entonces ya que ven que sus hijos no les obedecen, que no acatan reglas, que son indisciplinados, entonces dicen, ah, yo era así con mi papá, yo era así con mi mamá, ¿cuánta razón tenía? No necesitamos llegar a ese punto, pero desgraciadamente en la juventud tenemos esa mentalidad de solo pensar en nosotros. En nuestra adolescencia es el yo, no me quieren, es que mis papás son muy estrictos, es que mis papás no me entienden, es que son egoístas. No, los egoístas somos nosotros. Obviamente los padres sí tienen una parte sobre la disciplina que también ahorita vamos a ver, pero que cuando es una buena disciplina, cuando es una disciplina acompañada de lo que dice Dios en su palabra, entonces los que estamos mal, que por ejemplo en mi caso, yo tuve unos padres cristianos que leían, que se basaban en la palabra de Dios. Entonces yo ahí sí no podía tener una justificación de decir mis papás no me supieron disciplinar. Ahí no es mi caso, en mi caso ellos sabían cómo hacerlo, ellos sabían que en esta casa había reglas, las reglas que Dios ponía, y sin embargo, pues yo no las acaté, no las acaté, tuve consecuencias de no acatar eso porque permití, y por eso
cuando yo empecé a orar sobre el título de este segmento, había muchos gigantes en mi vida que de verdad te puedo dar testimonio de uno por uno. Tal vez en algunos no ha sido mi caso, pero de muchos sí, y que por eso el día de hoy estoy aquí para decirte que parte de la indisciplina no te va a dejar avanzar a los propósitos que Dios tiene para ti. Siempre vas a estar cayendo, siempre vas a estar retrocediendo en vez de avanzar, o simplemente te va a paralizar y nunca vamos a llegar a, justamente a ese propósito del que fuiste creado. Entonces, parte de estos ataques es el ego, el pensar en mí. Otro de los ataques de este gigante es la impaciencia. ¿Te suena? ¿Qué tal eres tú con la paciencia? ¿Qué tal te cuesta ser paciente? Yo creo que por eso es uno de los frutos del Espíritu, ¿no? La paciencia, porque del Espíritu Santo, porque no a todos se nos da la paciencia. A mí a veces mi esposo dice que tú exageras en ser paciente, y hay veces que me dice, ¿y ahora qué te pasó? ¿Por qué no fuiste paciente, no? Entonces tenemos esa lucha porque nuestra carne siempre quiere lo que quiere siempre tener el favor, siempre en nuestra carne siempre quiere gozarse y tener el sentirse bien, ¿no? Y entonces nosotros le damos ese gusto y entra la impaciencia. ¿Por qué la impaciencia será parte de los ataques de este gigante llamado indisciplina? Bueno, porque la indisciplina es justamente por falta de paciencia, pues si no se hace a tu tiempo, pues si no se hace como tú quieres, pues si no se hace lo que tú dices, y entonces te vuelves indisciplinado, que estamos hablando de desobediencia, ¿no? Que al final es eso. Pero eso es justamente, si tú no tienes paciencia, si tu papá te dice, espérate aquí, espérame aquí 2 horas, no tardo, esa es disciplina. Esa es disciplina. Entonces, una disciplina te lleva dijimos, a un conjunto de reglas, de comportamientos para mantener un orden. Entonces, si son reglas de comportamiento y te dicen, espérame 2 horas, no tardo, no vayas a salirte, ¿qué hace la impaciencia? ¿Qué hace este gigante llamado indisciplina? Lo que hace es, ya se tardó mucho. ¿Por qué no vas y lo buscas? ¿Por qué mejor no vas rápido a tal lado y regresas? Te va a dar tiempo. Como que ya se tardó mucho, como que son muchas horas, como. Entonces, la impaciencia va a hacer que tú actives justamente la indisciplina. Y entonces el orden del comportamiento ya no es orden, ya es un desorden, es una desobediencia. Y eso al gigante de la indisciplina, pues se goza porque ya te metió la impaciencia, y en esa impaciencia te volviste indisciplinado, desobediente, rebelde, solo pensaste en ti por justamente la impaciencia. Entonces, eh, si tú no puedes, si tú ves que este gigante, la indisciplina, ya está mandando esos dardos, tenemos que accionarnos rápidamente. No podemos seguir siendo indisciplinados. ¿En qué parte, y quédate con esta pregunta, en qué parte de tu vida has sido indisciplinado? Tal vez en el aseo de tu hogar, tal vez no tienes ordenada tu casa, tal vez en tus hábitos alimenticios, tal vez no eres disciplinado en terminar cosas, por ejemplo, un estudio, un libro, no eres, por ejemplo, a mí me costaba mucho terminar clases como y los instrumentos. Yo empezaba desde chiquita, yo le decía a mi papá, a mí, méteme a clases de guitarra. Y la indisciplina me hacía decir, ya no quiero esto. Ahora quiero
clases de piano o teclado eléctrico, ¿no? Entonces me metían a esas clases. Y siempre aprendí batería, aprendí a cantar, aprendí a la guitarra, al teclado, al pandero, pero todo a la mitad, porque había una indisciplina en mi vida que no me dejaba terminar las cosas. Y eso es tenerlo siempre a medias. Eh, y eso, la impaciencia te va a hacer siempre llevar todo en contra. Entonces tú piensas en qué he sido indisciplinado. Obviamente ahorita vámonos a las cosas cruciales de la vida, pero que eso al final nos lleva también a ser indisciplinados con lo que Dios nos diga. Si eres indisciplinado con tu jefe, si eres indisciplinado con tus padres, con tus maestros, con tus tutores, con tu jefe de trabajo, tu jefa de trabajo, imagínate con Dios. Cuando Dios te da una serie de mandamientos y de reglas y de un orden, porque la palabra de Dios, todo esto que leemos, hay un orden en todo esto, hay un orden. Eh, Él es el maestro del orden. Entonces, ¿quieres encontrar orden? ¿Quieres encontrar disciplina? Dios es perfecto para eso. El problema es que si no podemos con algo tan trivial o tan que lo haces día a día en tu trabajo, en todos lados, si no podemos con eso, imagínate cuando vamos a la parte espiritual, se vuelve una indisciplina total con el pastor de la congregación o el director de la congregación, con el líder de tal área. Eres indisciplinado a donde quiera que vayas. Mi papá siempre decía, en la congregación nos decía, el desorden que tú manejas en la iglesia es porque así es, o sea, nada más vienes a manifestar lo que traes desde tu niñez, desde tu casa. Aquí nada más vienes a manifestarlo, no porque aquí te estés revelando, eso ya lo traes desde mucho antes, y es cierto. En las congregaciones, en todos lados se mueve eso. Pero bueno, otro de los dardos, otro de los ataques de este gigante es la incredulidad. Y tú podrás pensar, ¿la incredulidad será un ataque de la indisciplina? Claro que sí, porque al ser desobediente e indisciplinados, es porque a veces de creer, dejaste de creer y ya te da igual seguir órdenes, ser constante, ser ordenado. Cuando por ejemplo, un ejemplo, cuando tu jefe te promete un bono, ¿no? Y te dice, si me entregas tal cosa, si veo que tu trabajo o si llegas puntual, yo te voy a dar un bono. Y entonces eh, tú lo haces, te vuelves ordenado, te vuelves disciplinado, llegas temprano todos los días, pero el jefe no cumplió. Pasan los meses, pasó un año, pasó 2 años y ese bono nunca llegó. Entonces, al ya no creer, te vuelves indisciplinado y entonces dices, como no me cumplieron lo que me prometieron, ¿para qué entonces llego temprano? ¿Para qué entonces termino mi trabajo? ¿Para qué entonces me esfuerzo? Es igual los padres, por eso lo que tú prometes no tardes en cumplirlo. Y si te encuentras con personas que no cumplen lo que prometes, al final el beneficio es para ti. Él habla muy bien de ti, el que tengas una disciplina. Va a hablar mal de tu jefe tal vez o de tu padre que te prometió tal cosa si hacías ciertos cosas en tu casa, ¿no? Que lavaste los trastes, ciertas disciplinas, te portaste bien, todo lo hiciste perfecto y tu papá no te cumplió tal cosa, ¿no? Un viaje o lo que te haya prometido. Lo que tú haces es, como ya no creo, hay incredulidad en mi vida, entonces me vuelvo indisciplinado, ya me da igual, ya no quiero obedecer, ya, y te vuelves rebelde. Ya no hay un orden en tu vida y entonces le echamos la culpa a los que nos fallaron. ¿Qué pasa entonces con Dios? Hacemos exactamente lo mismo. Cuando algo que tú le pides, vamos con Dios a buscar su favor y le decimos, te prometo que si tú me sanas,
O te prometo que si tú me das esto, un viaje, te prometo que si me das este carro, si me das este trabajo, si me das, me voy a portar bien. Voy a asistir a la iglesia todos los domingos. Voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Ahora sí, mira, voy a leer la Biblia. Ahora sí voy a orar. Entonces, tratamos de que en vez de que sea algo como hijos de Dios, que esa es nuestra naturaleza, eso fue al principio. Dios nos hizo así, nos hizo disciplinados y volver a la naturaleza de Dios y decir, lo estoy logrando, sin buscar el favor de Dios, sin buscar el beneficio. Yo lo hago porque esto habla bien de mí, yo quiero agradar el corazón de mi Padre. Entonces, si no lo haces nada más por ti, por decir yo lo quiero hacer porque amo a Dios, amo a mi papá, amo a mi mamá, amo lo que amo mi trabajo, amo esto, me apasiona este deporte, amo mi casa y la quiero ver ordenada. Si tú no lo haces por eso, entonces déjame decirte que este gigante está ganando territorio. Esa es parte de la incredulidad. Ahora vamos a ver qué dice Dios sobre la indisciplina. Vamos a Hebreos, justamente en Hebreos 12:11, dice lo siguiente. Es verdad que ninguna disciplina al presente puede ser causa de gozo. O sea, a nadie nos gusta la disciplina. Tal vez a muchos sí. Muchos dicen, a mí me gusta que me disciplinen, a mí sí me gusta que me ordenen, a mí sí me gusta. Pero fíjate cómo la palabra y cómo qué hermoso que Dios nos entienda de esa manera y que por eso nos dice, es verdad que ninguna disciplina al presente, o sea, en el momento, no es causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, qué padre, fíjate, esto que dice es tremendo y grábate muy bien este versículo, Hebreos 12:11, para que este gigante cuando entre a tu cabeza y te esté llamando a ser indisciplinado, justamente esta parte de la escritura en donde dice, te entiendo perfectamente, hijo o hija. Entiendo que la disciplina de ninguna manera puede ser causa de gozo. Pero, y me encantan los peros del Señor, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué pasa cuando una persona está siendo disciplinada? Va a obtener frutos. Si una persona disciplinada va temprano a su trabajo, hace esto, hace lo otro, va a tener a lo mejor aumentos, lo van a subir de puesto, pero si encuentras en los trabajos personas que están flojeando, no entregan el trabajo, llegan tarde, no son merecedoras de tener un mejor puesto, no hay beneficio en eso. Entonces, no nos gusta la disciplina, pero después vas a ver los frutos de ser disciplinados. Aún también te puedo decir que hay frutos malos. Y de hecho la palabra menciona frutos que no sirven. Entonces, ¿qué frutos quieres dar tú? Frutos que sirvan o que no sirvan, frutos y sea apacibles de justicia o frutos que no le sirven al Señor, que no sirven en tu vida y eso es a causa de la indisciplina. ¿Será buena la disciplina desde que son niños o desde que somos niños o que tú puedas a tus hijos disciplinar? Claro, y por supuesto que sí. Y antes de que la semana siguiente vamos a culminar este tema sobre las consecuencias de la indisciplina y cómo vencer a este gigante, porque hay consecuencias cuando hay indisciplina. Ahorita hemos visto los ataques solamente. Esos son ataques, ya vimos la mayoría, pero va a haber consecuencias si tú permites que te que te tiren esos dardos, si tú permites que este gigante viva en tu mente, en tu vida, en tu familia. Pero, ¿será buena la disciplina desde la niñez? Por supuesto que sí. Quiero darte algunos versículos para que lo podamos tener presente
en donde Dios está muy, pero muy a favor de la disciplina desde la niñez. Claro que sí, y eso está en Efesios 6:4, y dice, y ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos, porque primero está hablando de que los hijos debemos de honrar a los padres. Para los hijos hay una instrucción, pero luego me encanta porque les dice a los padres, y ustedes padres no deben de provocar a ira a sus hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Una vez mi mamá compartía justamente de eso y decía que la disciplina acompañada de amor es buena disciplina. Mi papá también lo comparte mucho. La disciplina acompañada de amor es buena disciplina, pero hay padres que sacan ira, sacan frustraciones, sacan enojos, sacan amarguras, sacan muchos gigantes que traen desde su niñez, y cuando quieren corregir, cuando quieren disciplinar a sus hijos, lo que hacen es gritar, sacar esas frustraciones, les pegan de más, a veces grotescamente, y eso ya no es una disciplina, eso se vuelve un ataque, eso se vuelve ya violencia y a iras. Entonces haces que el hijo se enoje aún más. ¿Y cuántos casos conoces que después de un tiempo los hijos crecen y cuando el padre quiere seguirlos disciplinando, y pongo comillas con mis manos, disciplinando en su pensar de disciplina, en cómo creen ellos que es la disciplina, los hijos se rebelan contra el padre y luego se están peleando entre padres e hijos? ¿Esa será una buena disciplina? Por supuesto que no. La palabra de Dios nos dice cómo disciplinar a los hijos. En Proverbios 19:18, híjole, Proverbios, si te gusta, o más bien yo te quiero recomendar que leas Proverbios. Proverbios es un libro escrito por Salomón que habla de tanta sabiduría, en donde ya no es tu pensar, no es el pensar de tu esposo. Te pregunto, ¿has tenido problemas con la disciplina de tus hijos con tu pareja? Porque tú quieres disciplinarlo de tal manera y tu esposo dice de que de otra manera. Ese es el problema de los matrimonios y es el problema de criar hijos indisciplinados, que no es como tú piensas, que no es como tu esposo piense, es lo que Dios dice sobre la disciplina. Y parte de eso en Proverbios 19:18 dice, corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza, porque si no lo corriges, si no lo disciplinas desde que es niño, después se vuelve una persona que es bastante difícil de disciplinar. Se vuelven malcriados, se vuelven insolentes, se vuelven rebeldes, se vuelven mentirosos, desobedientes. Hay rebelión en sus corazones. Por eso dice, desde la niñez, disciplínalos cuando todavía hay esperanza. Después te va a costar mucho más. Y en Proverbios 13:24 dice, el que no corrige o el que no disciplina a su hijo, lo aborrece. ¿Tú amas o aborreces a tu hijo? Entonces, Proverbios dice, el que no corrige a su hijo, lo aborrece. Y el que sí lo corrige es porque lo ama. Desde niño lo ama. Proverbios de 13:24, te lo voy a leer en la Reina Valera, dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige o lo disciplina. Desde temprano, y no habla de un horario de 8 de la mañana. Es muy importante la disciplina desde la niñez. La semana que viene lo vamos a ver un poquito más a profundidad, pero los niños que no son disciplinados van a crecer con esa rebelión, no se van a saber sujetar a sus autoridades, no van a saber obedecer. Y solamente termino diciéndote, para saber cómo disciplinar a tus hijos, antes de que este gigante sea dueño de ellos, antes de que este gigante se meta a sus cabezas, a su mente, los padres, tu padre, tu mamá que nos estás escuchando,
tú debes de ser guiado y debes estar familiarizado con los consejos que da la palabra de Dios. Esa es la clave del éxito sobre la disciplina. No te pierdas la semana que viene y si ahorita tienes un problema de indisciplina con tus hijos o tú mismo estás siendo indisciplinado, acuérdate que son también cadenas que desde los padres vienen y obviamente se va hacia los hijos, que esa es otra parte también. Pero ora a Dios. Aquí está esta frase: donde estás no es el final. Vamos a ver la semana que viene cómo puedes vencer eso y cómo Dios te puede ayudar a la disciplina. Que Dios te bendiga y estás en mis oraciones. Todos los que escuchan esta radiodifusora están en mis oraciones. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Chao.